Cuando usted oye la expresión el sacerdocio levítico, ¿qué viene a su mente? Cuando oye la expresión el orden de Aarón, ¿qué viene a su mente? ¿Qué tal si escuchara el orden de Melquisedec? ¿Qué viene a su mente? ¿Es el orden de Aarón y el orden de Melquisedec lo mismo? Si alguien le preguntara ¿qué es el orden de Aarón? ¿Qué significa? ¿O qué tal? ¿Qué es el orden de Melquisedec? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Podría usted explicar la diferencia entre el orden de Aarón y el orden de Melquisedec? Y una pregunta un poquito más compleja. ¿Alguna vez ha escuchado estas expresiones? ¿Alguna vez su pastor, su maestro, le ha enseñado acerca de la diferencia entre el orden de Aarón y el orden de Melquisedec? ¿Vive la iglesia bajo el orden de Aarón o bajo el orden de Melquisedec? La iglesia de Jesucristo debe de estar preparada para tener respuestas a estas preguntas y explicar la diferencia entre el orden de Aarón y el de Melquisedec. Todo pastor, maestro y líder de nuestras congregaciones deben de estar capacitados para tener una respuesta bíblica a esta pregunta. Hoy vamos a escudriñar las escrituras y vamos a decodificar el significado que tienen estos dos términos. La Biblia es la verdad absoluta de Dios y es interpretable para toda la iglesia. La iglesia del Señor posee, jóvenes, todas las herramientas necesarias para vivir una vida agradable a Dios, entender, analizar, escudriñar y discernir toda la verdad que Dios nos revela en su palabra. El cuerpo de Cristo fue revestido y sellado con el poder del Espíritu Santo el día en que decidió unirse al reino de los cielos. Es decir, el día en que nació de nuevo. Vamos a orar y buscar la dirección del Espíritu Santo, quien es el único que nos puede guiar con el corazón a la correcta interpretación de su palabra. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y porque hoy nuevamente nos encontramos en tu presencia en este sábado hermoso, en este sábado espectacular, un sábado consagrado a ti, un sábado santificado, Señor. Te ruego que tú toques los corazones de toda tu audiencia para que en este estudio puedan entender el mensaje que tú les traes a tu pueblo. Guíalo, dale la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento y todo lo que necesiten para que puedan entender con claridad este conocimiento que aunque es un conocimiento básico, pero debe de estar en todos los corazones, en toda tu iglesia, Señor. Te doy gracias por ser nuevamente el instrumento que tú usas para poder llevar esta enseñanza a este pueblo que te ama, a este pueblo que anhela tu venida, a este pueblo que quiere crecer en el conocimiento de Cristo, a este pueblo que quiere ensanchar su conocimiento espiritual, Señor. Y te doy gracias por ello, Señor. Bendícelos y guíalos conforme a tu voluntad. Es en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gracias. Amados, espero en el Señor que disfruten este estudio que está interesantísimo. No se lo pierdan. Adelante. Dios les bendiga a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el país y en el horario que usted ha seleccionado para mirar y escuchar este estudio de hoy, el cual estaremos trabajando bajo la temática de el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Bienvenidos al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas
de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Un fuerte abrazo a toda esta audiencia que el Señor Jesucristo tiene en este canal de Biblia Estudio TV. Un saludo para todos, los amo en el Señor. Comparte este video con sus amigos y familiares. Ayúdenos a difundir el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todo este mundo que vive ahora mismo en cautividad, esperando un mensaje de esperanza, de liberación de parte de Dios. Y usted puede llevarle ese mensaje a estos amigos compartiendo este video. Conviértase en un evangelista del Señor, mi querido hermano. Síganos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase y dele la campanita para que reciba notificaciones de todos nuestros estudios que subimos. Y lo mismo le pido que haga también en Facebook. Sus comentarios, hermanos y amigos, son importantes para nosotros. Si usted tiene una petición de oración, si usted tiene alguna duda o pregunta sobre la temática de hoy, use el enlace de WhatsApp y pregúntenos en confianza. Y si usted quiere que traiga, ¿verdad?, algún estudio en particular o qué sé yo, un texto, déjenos saber y lo analizamos y lo traemos. Ahora sí, empezamos. Quiero que busquen sus Biblias en el libro de Hebreos y vamos a empezar leyendo en el capítulo 7, versículo 11. Veamos el libro de Hebreos 7, 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Cuando leemos en la Biblia la expresión el sacerdocio levítico y el orden de Aarón, es necesario que entendamos que ambas expresiones tienen el mismo significado. Todos sabemos que Aarón era un levita y que fue el primer sumo sacerdote. Y es por esa la razón que en la Biblia el sacerdocio levítico y el orden de Aarón se usan o se utilizan indistintamente. Es decir, que cuando usted lea cualquiera de las dos expresiones, significan lo mismo. Hasta aquí espero que estemos claros. Si usted tiene alguna duda, use el enlace de WhatsApp en confianza, que luego yo reviso, lo contesto y vamos a continuar leyendo. Continuamos con el siguiente versículo. Hebreos 7, 11, 12. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Es decir, que en el sacerdocio conforme al orden de Aarón había una ley. En otras palabras, que bajo el sacerdocio conforme al orden de Aarón había una ley de culto en particular. Hay cambio de ley. Un cambio en la manera de adoración, de perdón de pecados y de expiación. Sin embargo, esto no significa que hubo un cambio en los mandamientos de Dios, incluyendo el día de reposo. El día de reposo es parte integral de los 10 mandamientos de Dios. Esto tenemos que tenerlo claro, mis queridos hermanos. El día de reposo es el único mandamiento que le da validez a los demás mandamientos. Leamos Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, que el hombre puede invalidar cualquiera de los 9 mandamientos. No matarás. El hombre puede decir, está permitido matar. No adulterarás. El hombre puede decir, podemos adulterar. No te harás imagen. El hombre puede decir, me puedo hacer todas las imágenes que yo quiera. Pero cuando llegamos al 4º mandamiento que dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el séptimo día. Por tanto, dice Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El hombre aquí se tiene que detener, porque no puede decir que él va a hacer también los cielos y la tierra. Y esto es importantísimo, porque esa autoría es exclusivamente de nuestro Dios, el Creador. El día de reposo es el sello de la creación de Dios y punto. Créalo usted o no lo crea. Y por tanto, no cambió el domingo, o no cambió al domingo. Ahora bien, esto significa que el sacerdocio cambia del orden de Aarón al orden de Melquisedec. En otras palabras, el antiguo pacto cambia al nuevo pacto. Nuestra fe está basada en el orden de Melquisedec. Esto lo tenemos que entender bien claro. Más adelante vamos a hablar de los 2 pactos. Para entender el sacerdocio de Melquisedec, tenemos que conocer también el sacerdocio de Aarón. Y de esta manera podemos entender claramente el orden de Melquisedec. Para algunos que escuchan esto por primera vez, este tema puede ser difícil porque los términos son nuevos para ustedes. Pero les ruego que siga en sintonía, no salga corriendo. Comparte este video con sus amigos y familiares para que también se alimenten con el pan del cielo. Lo que usted va a aprender aquí, mis queridos hermanos, no se enseña en ningún instituto bíblico, ni en ninguna universidad teológica, ni en ninguna clase bíblica. Si usted en verdad ama profundizar en la palabra de Dios, le recomiendo que se una a nuestro canal para que aprenda a entender mensajes de Dios que nadie se preocupa por enseñárselo. Si le interesa, también puede unirse a nuestro grupo de estudios teológicos y escatológicos profundos por la plataforma de Zoom. Use el enlace de WhatsApp, deje su nombre y su número y me comunico con usted. La Biblia dice que si hay cambio de sacerdocio, también debe de haber un cambio de ley. Ahora bien, ¿dónde encontramos esto? Leamos Hebreos 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, en otras palabras, si el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál es el segundo pacto? Y ahora vamos a entrar en la temática de los 2 pactos. El segundo pacto es el nuevo pacto. Como había defecto en el antiguo pacto, es decir, en el orden de Aarón, era necesario el segundo pacto. Es decir, el nuevo pacto, el orden de Melquisedec. Continuamos con los versículos 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Si entendemos la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, podemos explicar bien a la gente cómo podemos ser salvos basándonos en estos 2 pactos. Amén. La Iglesia Universal
y otras denominaciones hacen que todas las verdades del nuevo pacto que la iglesia debe de guardar, por ejemplo, como el día de reposo y la Pascua, parezcan del antiguo pacto que se abolió y que no es necesario guardarlas en el nuevo pacto. De esta manera, el enemigo obstaculiza con frecuencia la obra del Evangelio. Si no logramos comprender completamente el antiguo pacto, es decir, el orden de Aarón y el orden de Melquisedec, podríamos dejarnos engañar entonces por estas religiones. Es como Eva, que fue tentada cuando no sabía el correcto significado del árbol de la ciencia del bien y del mal, y tampoco el del árbol de la vida. Y ya aquel primero tenía defecto, y ya que aquel primero tenía defecto, Dios nos dio ¿qué? Nos dio el nuevo pacto. Ya que había defecto en el orden de Aarón, Dios nos dio el orden ¿de quién? Pues nos dio el orden de Melquisedec. Ya que había cierto defecto en el sacerdocio levítico, Dios nos ha dado la verdad del nuevo pacto en el orden de Melquisedec. Y jóvenes, amados hermanos, esto es lo que la Biblia nos enseña. Y vamos a continuar leyendo en Hebreos 8, del 9 al 13. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Por qué con la casa de Israel? El 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿En qué tiempo será este pacto? ¿Y por qué con la casa de Israel? El nuevo pacto en el que vivimos es un pacto espiritual. Pero cuando se manifieste el Señor, se manifestará la realidad de este nuevo pacto con nosotros. Si hoy ya Israel no existe, como dice el texto que hará pacto con la casa de Israel, el pueblo de Israel de Dios ya no existe. Existe que un pueblo, un Israel político que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel original. Y para que empecemos esto claro, voy a explicar lo que siempre tengo que explicar en los estudios. Dios escoge de toda la humanidad a Israel como figura o sombra de toda la humanidad. Me explico. Dios escoge a Israel para poder manifestar sus planes y propósitos a favor de toda la humanidad pecadora. Las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento es figura o sombra del mundo pecador que existe hoy. La tribu de Judá del Antiguo Testamento es figura o sombra de la iglesia de Jesucristo. Y esto lo voy a explicar detalladamente en el grupo de Zoom. Así que únanse. Y por tanto, dice el autor que Dios hará pacto con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles días se refiere el autor? Después de los días del fin. Esta es una temática un poquito compleja. Es teología y dura y profunda. Y yo sé que de primera no lo pueden entender. Pero poco a poco van a ir incorporando en sus corazones este conocimiento. Verso 13.
Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece. Está próximo a desaparecer. Y jóvenes, Hebreos capítulos 7, 8 y 9 explican con insistencia cómo podemos recibir la eterna salvación a través del nuevo pacto y no a través del antiguo pacto que ha desaparecido. Entonces, debemos distinguir claramente el nuevo pacto del antiguo pacto. Cuando hablamos del día de reposo, algunos pueden obstaculizar el evangelio solamente con la palabra día de reposo. Porque esas personas utilizan la palabra sin distinguir entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora bien, y esto es algo que toda la iglesia debe de tenerlo claro en el corazón. También existe el día de reposo del antiguo pacto y el día de reposo del nuevo pacto. Y usted dirá, espera, ¿de qué tú estás hablando? ¿Hay 2 días de reposo entonces? No hay 2 días de reposo, solamente existe un día de reposo. Existe el día de reposo que pertenece al orden de Aarón y también existe el día de reposo que pertenece al orden de Melquisedec. Recordemos que el día de reposo es el corazón de la ley de Dios. ¿Hay 2 días de reposo entonces? Jóvenes, no, solamente hay un día de reposo. No son días diferentes. Lo que es diferente es la manera en la que se lleva a cabo la ceremonia. Es lo mismo con la Pascua. Existe la Pascua observada según el orden levítico y también la Pascua observada según el orden de Melquisedec. Sencillo. La manera de llevar a cabo la ceremonia es diferente la una de la otra. Según el sacerdocio levítico, es decir, el orden de Aarón, todas las ofrendas son sacrificios de animales. Ahora creo que vamos incorporando poquito a poquito el mensaje. Por el contrario, todas las ofrendas, según el orden de Melquisedec, son el cuerpo de Cristo. Esta es la gran diferencia al llevar a cabo las ceremonias. Todos debemos de entender con claridad esto, mis queridos hermanos. Debemos de entender ciertamente esto. Cuando Dios dijo que la ley fue abolida, quería decir que las ceremonias bajo el orden de Aarón, es decir, las leyes del antiguo pacto, fueron abolidas. La manera, la ceremonia, el procedimiento fue abolido. Esa ley de cómo era que se haría la ceremonia, que era figura o sombra de la ceremonia real en Cristo. Él no quería decir que las leyes del nuevo pacto fueron abolidas. Debemos de distinguir claramente el nuevo pacto del antiguo. Y también debemos de entender que ambos pactos son diferentes en el sacerdocio y en la manera de llevar a cabo la ceremonia. Entonces, si alguien les pregunta si toda la ley fue abolida, pueden darle una clara respuesta de que la ley que fue abolida es la ley de Moisés, la ley levítica, que pertenece al orden de Aarón, la ley ceremonial, no toda la ley del Antiguo Testamento. Ahora bien, veamos en qué se diferencia el sacerdocio levítico del sacerdocio de Melquisedec. Y leamos en Éxodo capítulo 24, verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte. ¿Qué monte es este? Pues el monte Sinaí. Y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Fíjate los dos.
¿De qué habla Dios aquí? Pues está hablando de la ley y de sus mandamientos. Dos cosas diferentes, mis queridos hermanos. El lugar donde Dios proclamó las reglas y sacrificios y ofrendas del sacerdocio levítico, es decir, el orden de Aarón, fue donde en el monte Sinaí. Es decir, que cuando la Biblia habla de la ley de Moisés, incluye la ley ceremonial, los 10 mandamientos y preceptos y estatutos que Dios preparó para el pueblo. Es decir, que cuando habla de la ley de Moisés, no podemos circunscribirla solamente a la ley ceremonial. Pasemos al capítulo 34, 1:4 de Éxodo para que veamos. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Qué simboliza el que Moisés haya quebrado las primeras tablas? Precisamente lo que estamos hablando. Las primeras simbolizan el primer pacto y las nuevas son figuras o sombras del nuevo pacto. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte, ¿dónde? Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedras. Es decir, que Moisés subió al monte Sinaí, recibió la ley de Dios y descendió. ¿Dónde proclamó Dios la ley del sacerdocio levítico, la ley del orden de Aarón? Pues en el monte Sinaí. No obstante, mis queridos hermanos, el monte Sinaí no es el único lugar donde Dios proclamó la ley. Dios profetizó que también proclamaría la ley en otro lugar. Y veamos a Isaías capítulo 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley. ¿De dónde saldrá, jóvenes? De Sión. Y de Jerusalén la palabra. En estos versos anteriores, ¿de dónde se proclamó la ley según el orden de Aarón? Pues se proclamó en el monte Sinaí. Y con esto voy a dar por terminada la primera parte de este extraordinario estudio de el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Les exhorto que por favor no se pierdan las partes siguientes. Creo que va a faltar una parte nada más. Pero les pido que por favor comparta este mensaje con sus amigos, con sus familiares, conviértase en un colaborador de la obra de Jesucristo. El Señor nos ha enviado a que inundemos todo el mundo con el mensaje de salvación. Hay gentes ahora mismo que están cautivas esperando por palabra de salvación, esperando por un mensaje de esperanza, y ustedes son los que tienen la responsabilidad de poder llevar este mensaje de esperanza a todo el pueblo. Y una de las maneras en las que usted lo puede hacer es compartiendo este mensaje con sus amigos y con sus familiares. Esta temática del orden de Aarón y el orden de Melquisedec es una temática que usted no la va a encontrar en ninguna otra parte. Se lo puedo casi asegurar. En ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna clase bíblica. Porque estos son temas que nadie los habla. Son temas que la gente la tiene como tabú. Gente que lo más probable no tienen, el conocimiento para traer estas enseñanzas, las cuales son importantes para que el pueblo de Dios conozca el pacto en el cual estamos viviendo, para que no confundamos el pacto de Aarón con el pacto de Melquisedec. Nuestra fe está fundamentada en este pacto, en el nuevo pacto, que es conforme al orden de Melquisedec.
Así que les invito a que se mantengan en sintonía. Gracias por compartir estos minutos en este estudio bíblico. Un abrazo para todos. Vamos a orar, vamos a despedirnos. No sin antes recordarle que, por favor, estamos viviendo en tiempos difíciles. Debemos de buscar cada día más la presencia de nuestro Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta tarde, te doy gracias por esta oportunidad que tú me brindas de poder traer esta temática, este estudio bíblico referente al orden de Aarón y al orden de Melquisedec, que es un tema que toda la iglesia debe de conocer. Te pido que tú alumbre los ojos del entendimiento de esta audiencia que tú tienes de Biblia Estudio TV, que tú, mi Dios, les brinde, les dé la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento que cada uno necesita para que puedan incorporar en el corazón de ellos este tipo de enseñanza, Señor. Te doy gracias por ser el instrumento para tu gloria y para tu honra que tú, mi Dios, has usado para llevar este mensaje bíblico. Es en el nombre de Jesucristo que te doy gracias y nos vemos, será hasta un par de días más por ahí. Dios les bendiga.